Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión te voy a enseñar cómo utilizar básicamente los materiales. Bien, aquí tengo unos vasitos, tú puedes utilizar algún tipo de copita, un vaso o algo de cristal que sea más fuerte. Esto lo tomé rapidito, pero me gustan los de cristal porque yo puedo dejarle los pinceles adentro y se sostiene bien fuerte. Bien, aquí tengo un lápiz fino, este es un H3H. Puedes usar un de 2B o menor. ¿Cuáles son los lápices menores al 2B? Los HB, todos los números que tienen H, H2, H3, H4 y los que tienen B, HB. Pero los que tienen B en adelante del 2 es más grueso. Por ejemplo, aquí yo tengo mi estuche de lápices. Aquí hay un 3B que cuando coloreo el 4B son más gruesos. Es decir, que sombrean más oscuros. Así que estos no son recomendables para la acuarela, sino los que sean del 2B hacia abajo, los que sean más finos. Así que me voy a quedar con este que es muy fino. Realmente, fíjate, el grueso de la línea casi ni se ve. Es muy fino. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Si tú tienes una gomita de borrar, bueno, no tengo una aquí, voy a utilizar por ejemplo esto y voy a separar divisiones 1 para hacer una escala de tonos. Te recomiendo que lo haga en 7 o en 9 casillas. Cada cuadrito de estos va a ser una casilla. Esto para que tenga un estimado de tamaño. Te recomiendo, por ejemplo, yo ahora mismo tengo esta hoja suelta. Tú puedes pegarla sobre la superficie con una cinta adhesiva o la puedes pegar en la parte de atrás de tu libreta para que tenga firmeza o en un tablero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ves que se me rueda el papel? Te recomiendo pegarle un tape. Yo le voy a pegar un tapecito ahora. 8 y 9. Bien, eso lo voy a borrar y lo voy a poner limpio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Una degradación tonal solamente utilizando la pintura negra. Luego yo te voy a enseñar diferentes consistencias de la pintura, es decir, la cantidad de pigmento que puede tener y de cantidad de agua, cómo podríamos llamarle a cada una. Bien, solamente haz eso y me avisas. Ok, aquí tenemos una pequeñita lista en orden de las diferentes consistencias que podemos tener para nuestra pintura. Bien, aquí en esta paletita improvisada vamos a estar poniendo la pintura negra acuarela. Entonces con el agua vamos a ir disolviendo. Bien, voy a tener dos envases. Este va a ser para lavar y el otro va a tener agua limpia. Entonces vamos a ver los niveles de transparencia. Ya que estamos a modo virtual, es más práctico yo referirme a una intensidad tipo agua, tipo té, una consistencia de leche, la consistencia de la crema o la mantequilla. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bien, con el pincel totalmente limpio, podemos con una mínima gotita de pigmento, el pigmento viene siendo la pintura, ¿verdad? Este sería tipo agua. Como tú puedes ver aquí al lado del agua, está totalmente, bueno, casi totalmente transparente. Se me olvidó mencionar, traer una servilletita. Bien, aquí tenemos tipo agua, ¿verdad? Que tiene una transparencia casi al 100%, donde se ve el papel, que sería el blanco. Una textura tipo té, una consistencia tipo té, viene siendo con una pizquita. Imagínate un té que tú te estás tomando y esa es la contextura que debe tener, una transparencia muy alta, pero aún así tú puedes percibir el tono del pigmento. Eso viene siendo el tipo té. El tipo leche, como cuando tú ves un vaso de leche, tú no puedes ver a través de él, pero tampoco es tan saturada, sino que es un poquito más aguada. Así que aquí estoy preparando. A esta gotita de agua le pongo cada vez más pigmento y aquí tenemos una intensidad
tipo leche. Y déjame dejarlo ahí que se esparza y se seque. Una densidad tipo crema, es más fuerte. Bien, ahí está casi igual, así que le voy a poner un poquito más de pigmento. Ahí estoy dando una pincelada tipo crema, y la mantequilla es totalmente sólida y saturada. No es transparente la mantequilla, así que por eso queremos imitar aquí colocando totalmente como si fuera una mantequilla. Bien, aquí solamente hay una degradación de estos tonos, pero aquí vamos a llenarlo completamente, es decir, vamos a ir desde el blanco totalmente transparente al negro totalmente saturado acá al final. Para continuar, me gustaría que habláramos un poquito de los pinceles de acuarela. Bien, hay muchos pinceles. De hecho, hay personas que cada vez que van a una tienda compran un pincel nuevo. Bien, este es el pincel ideal para la acuarela, que es un pincel redondo. Redondo es porque en esta parte es redonda. Y estos se le llaman pinceles planos porque esta parte de aquí viene achatada. Es decir, son aplastados aquí y por eso se le llama pincel plano. El corte es de acuarela porque cuando está cargando agua, carga mucha agua. Y cuando damos pinceladas, logramos hacer tanto pinceladas finas con la punta o pinceladas anchas cuando lo presionamos totalmente. Bueno, sí. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a tomar un poquito de pintura. Entonces yo puedo hacer pinceladas anchas y pinceladas finas con él. Bien, yo puedo hacer este ejercicio de líneas. Esta es una hojita en la que vamos a hacer diferentes pruebas. Es pequeña, o sea, la cartulina grande la dividí en dos, papel de acuarela, no cartulina. Bien, entonces vamos a probar con nuestro pincel haciendo diferentes tipos de línea para que conozcas tu material. Este es el pincel de acuarela, que es el pincel redondo que tiene mucho pelo y tiene la punta fina. Hay también de diferentes tamaños. Este es un pincel, digamos, mediano. El pincel es de acuarela más finos. Este es el pincel plano. Con este pincel plano también podemos lograr diferentes terminaciones. Si lo coloco de lado, puedo hacer también líneas no finas, pero sí un poco media fina. Este es un pincel mediano. Si tuviera un pincel más pequeño, pues logro pinceladas más pequeñas. Y si lo pongo de lado, logro una pincelada bien ancha y es muy bueno para hacer tonalidades uniformes, para llenar fondos y planos. Bien, entonces ahí puedes ver qué pasa cuando movemos de diferentes maneras este pincel. Así que puedes probar, jugar con tus materiales a ver qué resultados te dan. Ya te enseñé estos dos. Ahora tengo este también que es plano y ancho. Es un pincel que está un poquito desgastado porque lo hemos usado mucho. Pero también quiero mostrarte el ancho que puede hacer este pincel. Bien. Ahí tenemos una pincelada ancha y gruesa. Esta no es fina, pero sí es bien firme y me ayuda a mantener los contornos bien delicadamente limpios. Bien, la clave de la acuarela no es pasarle, porque empieza a levantar la pelusa del papel. Bien, hay papeles de acuarela que son más absorbentes porque tienen mayor cantidad de algodón, pero de los papeles vamos a hablar en otra ocasión. Hoy quiero probar, jugar con estos pinceles y las diferentes posibilidades. Bien, solamente estoy trabajando con el negro a modo monocromático. Este último pincel que te voy a presentar, que es un pincel liner, lo usamos también para las firmas. Por ejemplo, voy a escribir aquí mi nombre. Aunque no es una clase de lettering,
es muy común encontrar técnicas de lettering en acuarela porque se le da muy bonita terminación y para la tarjetería el papel de acuarela también es muy bueno. Entonces, bueno, no se ve lo que hice aquí. Ahí tenemos lo que podemos hacer con el pincel liner. Podemos hacer líneas bien finas. Entonces, fíjate cómo estoy sosteniendo la colita del pincel hacia atrás. Déjame enfocar un poquito más aquí. Estoy sosteniendo el pincel por el tallo a mitad, no muy cerca de la punta. Para tener mayor movilidad necesito echar el pincel un poquito hacia adelante, lo sostengo por la mitad, cargo el pincel. Cada vez que tomo una gota de pintura se llama cargar el pincel. Entonces vamos a hacer líneas verticales. Presiono mucho y fíjate cómo ancha la línea. Si presiono suave, fíjate cómo afina. Bueno, no me quedo muy derechita, es porque estoy incómoda sentada. Vamos a ver de abajo para arriba. Bien, ahí logramos hacer una línea que tiene una consistencia uniforme de principio a fin. Así que podemos practicar líneas cortas, líneas curvas. Círculos, espirales. Bien, y aquí estamos jugando con nuestro material. Ha llegado el momento ahora de colorear nuestra escala de tonos. En esta escala de tonos vamos a empezar con un pincel limpio. Lo voy a utilizar el plano, aunque tal vez para las esquinitas tengamos que trabajarle un poquito. Este está medio desflecadito el pincel, pero no importa, vamos a darle para allá. Bien, agua limpia para el número 1. Recuerda, hay dos lados del papel, hay un lado que es más liso y un lado más texturizado, entonces notarás que el lado con más textura es el que se va a usar. Bien, ahí tenemos el número 1, solamente agua. En el segundo vamos a mezclar esa agua limpia con una gotita. No queremos llegar ahora a estas primeras texturas de agua y té, pero muy suaves, bien aguaditas, bien transparentes. Es decir, debe notarse una diferencia entre el 1 y el 2, pero muy ligera. Bien, otra técnica que verás más adelante es el húmedo sobre húmedo, húmedo sobre mojado, húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco. Otra cosa que podríamos dividir, no llegar hasta el borde porque entonces crean una transferencia y como no estamos haciendo degradaciones, puede pasar esto que me acaba de suceder, que se transfiere un poquito. Así que lo que voy a hacer es dejar un espacio sin tocar entre uno y otro. Bien, ahora voy a colocar más agua en la paleta y voy a tratar de mezclar en la tonalidad número 3, que viene siendo entre el tono té, empieza a ponerse un poquito casi al tono de leche. En la acuarela suele trabajarse desde el tono más claro hasta el tono más oscuro. Bien, fíjate cómo cuido los contornos. Es muy importante cuidar los contornos. Aunque le estoy pasando varias veces, no estoy frotando duro para no levantar la pelusa del papel. Bien, y trato de que quede uniforme. ¿Qué pasa? Cuando uno levanta el pincel, normalmente ahí se queda una gota. Entonces, para tratar de quitarla, de que no se vea tan marcada, es mejor secar un poquito el pincel y luego retiramos el exceso. Y dejamos también que actúe, porque el agua va acomodándose sobre la fibra del papel y tenemos que dejarla libre. Bien, no debemos tratar de corregirla todo el tiempo. El agua es un elemento natural muy libre. Ella corre a donde ella quiera. Si hay un hueco, ahí se mete el agua. Bien, el siguiente es un poquito más cargada de pigmento. Queremos lograr ahora el tono intermedio. Bien, tonos claros, tonos intermedios y tonos oscuros hacia acá. Así que vamos a ver si este pigmento está listo para ser colocado en esta casilla.
siendo más oscuro que el anterior. Estoy tratando de no pegarlos porque si los pego entonces se transfiere, se une el agua con la del vecino. Y aunque no me quedó perfecto, pero queremos que se mantenga uniforme. Dentro de cada casilla que hayan tonos uniformes. Ya se me transfirió un poquito aquí. Bien. Más agua. Ahora voy a preparar el pigmento siguiente, que ya empieza los tonos intermedio, o sea, justo un tono muy equilibrado entre el blanco y el negro. Si está muy oscuro, simplemente le paso. No necesariamente lo tengo que cargar de más agua, sino que puedo retirarle con el mismo pincel, secarlo, y él entonces el pincel va a absorber. Si colocó de más, empieza a absorber de vuelta, se retira. Esos truquitos los podemos hacer mientras está húmedo. Ya cuando está seco, ya se quedó así. Bien, ahora continuamos. Un poquito más de pigmento. Y así sucesivamente, cada vez un poquito más. Debe notarse más oscuro que este, pero no tan oscuro como el negro. Y repetimos y repetimos. Este me quedó muy oscuro. Ahora lo voy a volver a pasar. O le puedo agregar una gotita de agua, pero temo que se me humedezca demasiado y se haga charquito. No quiero un charquito, como un charco de agua. Ahí estoy matizándolo o restableciéndolo. Que ahora sí, el siguiente es casi negro. Bien, estamos utilizando ya una textura crema aquí de la carta y cada vez más oscuro. Fíjate cuánto pigmento suelta este. No es porque tenga poca agua, sino porque tiene mucho pigmento. Tiene suficiente cantidad de agua. No queda empapado. Si vuelvo a pasarle, entonces le estoy retirando. Yo quiero colocarle más. Así que voy a mezclar aquí un poquito más de pigmento para que quede más saturado. Recuerda esa palabra, la saturación o intensidad o transparencia. Bien, más adelante, cuando entremos en el tema de teoría del color, vamos a hablar de las propiedades del color. El tono o matiz, que se refiere al color. La saturación se refiere a este nivel de transparencia utilizando el agua o el aire o simplemente el vacío para representar cuando el fondo es blanco. Si por ejemplo mi papel fuera amarillo, aquí esto se vería en una degradación de cremas o grises, crema hacia el negro. Eso es la saturación, o sea, qué cantidad de pigmento yo le estoy colocando. Y la luminosidad sí depende del blanco. Bien, aquí en acuarela no se utiliza la luminosidad con blanco, sino que como el papel ya es blanco, viene a ser parte de la luminosidad. Entonces confundimos la transparencia con la luminosidad. Más bien se trabajan igual, pero en teoría del color tú verás esa diferencia entre la luminosidad y la transparencia. En este caso estoy trabajando ambas al mismo tiempo. Es decir, el blanco viene a representar la luz, pero también representa la ausencia de pigmento. Y aquí estoy, esta misma escala, estos mismos ejercicios que acabamos de hacer, lo puedes hacer con cualquier color. Puedes practicar con cualquiera de los colores. Hoy estamos usando el negro porque vamos a hacer la jarrita metálica que tenemos de ejemplo. Para la jarra vamos a iniciar básicamente con agua. Voy a humedecer toda la zona central, que es la parte donde mayor brillo tiene. También vamos a observar dónde brilla más. Esa es la parte donde va a estar más claro. Vamos a limpiar muy bien en los contornos sin pasarnos, porque entonces como vamos a ir tirando tintas encima, si el agua se sale fuera del contorno,
Entonces por ahí mismo va a correr el agua. Vamos a limpiar muy bien esos contornos. El dibujo lo hice bien suave con el lápiz fino. Y ahí tenemos una aguada general. Esto se le llama aguada. Bien, entonces ya está humedecida. El agua tenía un poquito de residuo de la tinta negra. Entonces voy a tomar ahora el pincel redondo y con un poquito de estas tintas voy a alcanzar, como ya tiene agua, si le pongo ahora pintura muy aguada, va a lograr un tono claro. Bien, recordando aquí la escala de tono, vamos a trabajar estos tonos primero, luego estos y luego aquellos. No importa si en algún momento entonces yo pongo un alto contraste entre el claro y el oscuro para lograr una degradación intermediaria. Bien, voy a dejar la escala de tonos ahí. Y observando la foto del modelo, busco los segundos tonos más claros. Bien, aquí con una gotita, fíjate cómo se esparció toda la pintura. Así que queremos disfrutar de estos efectos de la acuarela, limpiando siempre los contornos con mucho cuidadito. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que capa sobre capa vamos a ir logrando los tonos más oscuros. Capa sobre capa. Es decir, yo no voy a llegar al tono oscuro de una vez, como yo lo puse ahí, ¡pam!, una textura, sino aguadas y luego voy añadiendo pigmentos. Bien, el agua es libre, hay que dejarla correr bajo control. No se puede controlar del todo el agua. Bien, ahora voy a ir sumando un tercer tono más oscuro. Puedo observar en la foto que de este lado es más oscuro. Así que voy a dejar unas gotitas de pigmento por este lado. También puedo dejar secar y hacer otra capa más adelante. Pero quiero que veas esta espontaneidad, esta naturaleza del agua. Bien, donde quiera que levantes el pincel, ¡ping!, ahí se queda un puntito. Así que procura hacerlo cerca de las orillitas, que en la foto tiene los contornos más oscuros. Ahí se queda y se dispersa solo. ¡Ping! Aquí. Bien, ya tenemos unos tonos generales. Podemos dejarlo secar, esa es otra parte de la técnica, que hay que ser muy paciente y saber esperar. Esta parte de aquí es más oscura. Algo que puedo hacer, por ejemplo, de este lado va más brillo. Con un pincel seco puedo reabsorber donde quiera que yo me haya pasado. Eso es un truquito sin saturar, porque entonces se levanta el papel. Bien, aquí ve el brillo y me pasé de sombra, así que ahí puedo hacer un balance y recoger. Bien, voy a aprovechar la parte oscura aquí en el centro, el hacer esta línea. Logramos degradar. Vamos a continuar con el pincel ahora de acuarela, que es un pincel redondo, puntiagudo. Me van a ayudar a hacer los detalles. Ya mi pintura se ha secado un poquito, sigue húmeda,
pero ya está prácticamente seca. Bien, así que vamos a chequear dónde lleva todos esos detallitos. Tenemos el dibujo. Aquí en el contorno y empezamos a buscar todos esos detallitos de la boca. Luego vamos bajando de la parte más alta a la parte más baja, y aquí podemos trabajar la degradación de a poquito, absorbiendo. Cuando nos pasamos, secamos y limpiamos. Y fíjate, ahí logramos una ligera escala de tonos. ¿Qué pasa? Es normal que el papel se ondule. Y aquí, mira, está levantado. Así que es bueno que cuando lo pegues sobre la superficie lo estires bien, lo dejes bien fijo. Y es normal, es bueno esperar que seque
Cuando seque le pones un libro pesado encima o lo puedes aplastar con algo. Pero cuando seque, bien, no importa. Luego eso se vuelve a aplanar. Ya lo he intentado. Eso depende mucho de los tipos de papel, que como te dije, hablaremos de eso en otra ocasión. Pero es importante que también cuando tú vayas a la tienda puedas elegir los tipos de papeles que mejor te convengan. Ok, ya estoy dando la terminación. Me gustaría dibujar el asa, que no se la hice. Pero voy a buscar ahora todos esos. Mira, fíjate que como la paleta se seca, simplemente le vuelvo a colocar una gotita de agua y así levanto ese pigmento que ya se ha secado. Ahora estoy haciendo gotitas más oscuras para los puntitos de la terminación. Estoy usando el mismo pincel. Bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando esas gotitas en las esquinitas, dejando que seque. Este no tiene sombra proyectada, debería tener una sombra hacia el suelo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vuelvo y humedezco el pincel, lo escurro un poquito y voy a dejarle una gotita. Y eso hace, fíjate, una degradación muy natural. Entonces, capa sobre capa. Así hacemos la terminación. Bien, la terminación es la parte más larga del trabajo. En este caso estamos tratando de copiar el realismo y manejar las aguadas, capas de agua. Bien. Ahora lo ves más redondito porque en el otro video estaba de lado, por lo tanto se veía más delgado. Si lo vemos mejor desde arriba, tenemos otra óptica, otro punto de vista. Bien, voy a dibujar ahora el asa con el lápiz. Es un asa que viene desde atrás. Bien finito, de manera que podamos borrar. Hay diferentes tipos de goma. Esta es una goma blanca que le dicen de leche. Hay otras que son moldeables, que son muy buenas porque no te dejan esos residuos. Es importante que el papel esté totalmente limpio, nuestras manos limpias, no sudor, no grasa, y no dejar esas migas de la borra sobre la superficie. También venden unas cositas que son como una bolsita de, no de arena, pero tienen un material adentro. Entonces tú le das palmaditas sobre la superficie y eso como a que absorbe toda la miga de borra. En la parte interna es más oscuro. Y luego abajo se degrada. ¿Cómo lo degradamos? Agua. Aquí con el agua yo puedo secar y reabsorber ese exceso de agua que le puse. Y ahí tengo una muy agradable degradación. Ahora vuelve y se degrada un tono oscuro debajo. Y ahí se mezcla.
Bien, el uso de los tonos medios, o más bien el dominio de saber usar bien los tonos medios, puede hacer una obra muy agradable. Y el alto contraste, es decir, la gran diferencia entre el blanco y el negro, la hace más impactante. O sea que tener un equilibrio entre los tonos medios, los tonos claros y los tonos más oscuros nos ayudará a mostrar mayor dominio, mayor control de estas técnicas. Bien, aquí vuelvo y oscurezco. Bien, ya le he dado a esta esquinita varias veces y esa es la acuarela. Bien, debemos repetir, no debemos pretender desde el principio lograr un efecto acabado, sino poco a poco, degradándolo. Por eso lo del papel es muy importante, porque un papel bueno es más resistente a las capas de agua. De hecho, hay papeles que tú lo puedes meter bajo la llave y no le pasa nada, bajo la llave de agua, porque están impuestos, están hechos para utilizar mucha agua en ellos. Bien, ya esta partecita, como es donde se apoya sobre la mesa, tiene menos luz. Estaba trabajando esta parte. Menos luz, es más sombreado. La consistencia ahora es un poquito más seca, no es tan húmedo. Y ahí lo tenemos. Siempre es importante dejar desde el principio el espacio de las luces. Bien, ¿qué pasó si por ejemplo en esta zona me pasé de sombra y me gustaría que hubiera quedado un poquito más iluminado? Esto es un truquito muy poco usual, no se estila ya la acuarela, donde tú marcaste la sombra ya ahí se quedó, porque el agua no se, el pigmento no se retira. Pero fíjate, con un pincel limpio y agua limpia, coloqué una gotita aquí donde yo quería que fuera el brillito y me pasé más temprano. Entonces lo humedezco un poco, lo voy a dejar ablandar, o más bien como reposar ahí un poquito esa gota de agua. Luego seco mi pincel y voy a reabsorber esa gota de agua que le puse. Aquí logramos sacarle la luz. Se levantó un poquito de papel, es decir que se maltrató. Así que es algo que debemos evitar, sino reservar desde el principio donde yo quiero que vaya la luz. Aquí yo quería más luz, lo voy a cargar un poquito, seco el pincel y ahora absorbo nuevamente.